Hello, hello, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al interludio número 3 de Re:Zero. Este se titula Para ambos una promesa. Quedamos en el interludio 2 conociendo a los dos agentes del arzobispos del culto de la bruja, Ley, Betankaitos y el otro no me acuerdo qué carajo es. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa esto sin mucho más. Let's go. Tendida en la cama, su expresión era serena. Para Subaru, parecía como si ella estuviera durmiendo. Sus pestañas son tan largas, pensó aturdida, mientras observaba sus ojos cerrados. Normalmente ella intentaba mantenerse inexpresiva, pero, mientras dormía, una suavidad propia de su edad aparecía entre sus mejillas. Ahora que lo pensaba, Subaru nunca la había visto dormir. Ella siempre despertaba antes que él, y se dormía después. Subaru sabía que, para mantener su determinación, ella siempre había intentado enterrar su lado infantil. Pero esa fachada obstinada había colapsado numerosas veces frente a él. Ya sea sorprendida o avergonzada, disgustada o a punto de llorar, o después de haber abierto sus corazones, su sonrisa reluciente bajo sus lágrimas. Debería haber tantas otras oportunidades para verlas otra vez. Rem. Incluso al decir su nombre, acariciando su suave y blanca mejilla, no hubo respuesta alguna. En aquella cama, ella se mantenía bajo un sueño profundo. El vestido de sirvienta tan familiar que ella normalmente usaba y la cinta blanca que adornaba su cabello tan azul y hermoso como el cielo ya no estaban. Las ropas que utilizaba en su trabajo y durante las batallas ya no tenía necesidad de usarlas más. Ahí está, en la habitación, silenciosa y estancada, como si el tiempo se hubiera detenido, alguien llamó a Subaru. Girando lentamente, aunque de mala gana, miró detrás de él. Era una joven mujer, con largos cabellos que se balanceaban suavemente. Llevaba puesto un simple pero elegante vestido de noche azul oscuro. E incluso, al caminar hacia él, ella parecía rebosante de gracia. Pero todos sus movimientos tenían una ligera confusión vacilante en ellos. Lo que, combinado con la elegancia de su persona, daba una impresión más bien extraña. Subaru no podía evitar sentirse incómodo cerca de ella. Mujer de pelo largo. Ella, Subaru. Todavía sin cambios. Aunque no pueda hacer nada, pensé que por lo menos podría quedarme aquí con ella. Aunque supongo que esas no son más que palabras cobardes. Mujer de pelo largo. Aún así, esto la haría feliz, ¿no? Viendo la expresión alicaída de Subaru, la mujer tímidamente intentó consolarlo con ese comentario, pero al oír esto Subaru le lanzó de vuelta una mirada furiosa, amarga y cruel a la vez. Sus sentidos se habían agudizado frente a sus palabras y sus ojos se enfocaron en los suyos. Sin darse cuenta, estaba a punto de perder el control. Dándose cuenta de su reacción, la joven mujer colocó sus manos sobre sus labios. Lo siento. Se disculpó. Dije algo fuera de lugar y le causé dolor, ¿no? Subaru. No, no. Soy yo quien debería disculparse. Solo estaba desahogando la ira que tengo reprimida. Si me sigo comportando así, Rem estaría muy enojada conmigo. ¿No crees? No deberías herir los sentimientos de las personas de esa manera, Subaru-kun. O algo así me diría. Se encogió de hombros y dijo aquello imitando suavemente la voz de Rem. En su mente escuchó su voz diciendo aquellas palabras, una voz que solo él podía oír. Su imitación no se parecía en nada a ella, pero no quedaba nadie en el mundo que pudiera señalar eso. Contra las palabras y gestos vacíos de Subaru, la mujer tristemente bajó su mirada y sujetó la muñeca izquierda con la mano derecha, como si una sombra se hubiese
interpuesto entre ellos, la habitación volvió a estar en silencio. Este sentimiento tan familiar. Natsuki Subaru no debería comportarse así, ¿no? Subaru sacudió la cabeza en su corazón. Hundirse en las profundidades de un océano de desesperación era fácil, sobre todo si lograba que aquella penetrante angustia desapareciera del todo, pero no era propio de él. Como el hombre en quien ella creía, como el hombre que Ren amaba, más que a nada en el mundo, Natsuki Subaru no debía actuar así, nunca. ¿Me estaba buscando entonces? La mujer contestó, sí. Quería llevar a cabo una reunión con todos los presentes, así que les pedí a todos que se reunieran en el salón. Si esto está bien con... Asintiendo con la expresión de haber sido salvada por alguien, la mujer fue directa al grano, pero entonces se detuvo a medio camino y frunció el ceño de una manera bastante incómoda. Le tomó un rato a Subaru darse cuenta de esto. Subaru. Mi nombre es Natsuki Subaru. La mujer. Lo siento, Natsuki Subaru-sama. Me aseguraré de recordarlo, a pesar de que me han dicho lo mucho que le debo. Por favor, perdóneme. Acepte mis disculpas. Subaru contesta. Era inevitable. Debe haber un montón de cosas que necesitas recordar ahora, así que no te preocupes por eso. Como una manera de mostrar que estaba muy arrepentida, la joven mujer inclinó la cabeza. Pero entonces, a ver cómo se recuperaba con una gracia perfecta, incluso femenina, Subaru no pudo evitar sentir una incongruencia surrealista apuñalándolo en el pecho. Pero ni siquiera Subaru era tan temerario como para decirlo en voz alta. Sacudiendo la cabeza, Subaru decidió dejar eso de lado, y se puso de pie. Dirigiéndose a la chica en la cama, gentilmente tocó el cabello sobre su frente. Vuelvo enseguida, Ren. Respiraba suavemente, ella realmente existía. Esta era la única existencia que le quedaba a Ren, quien había sido olvidada por todo el mundo excepto Subaru, en cuya espalda todavía podía depender, y quien se giró para mirar a la joven mujer. El salón, ¿cierto? No los hagamos esperar, vamos. La mujer responde, sí, vamos, Natsuki Subaru-sama. Dijo con su cabeza ligeramente inclinada hacia adelante con una suave sonrisa. Ella parecía en ese momento como sacada de algún sueño, su largo verde cabello fluyendo con ella en cada momento. ¡Ah! ¡Este es Scourge! Odiando tener que admitir esto, Subaru miró hacia otro lado, escondiendo su genuina sonrisa que apareció en su rostro. Subaru, gracias por venir a buscarme, señorita Crush. Holy shit, cierto que Crush estaba y ella también fue golpeada por por el efecto de uno de los arzobispos del culto. Diciendo este nombre, Subaru agradeció a la mujer de pelo largo, con quien parecía haberse convertido en una persona completamente diferente. Para cuando Subaru llegó a la capital, todo había terminado. La conversación que había tenido con Emily en el camino se había ido de su mente. La chica sentada a salvo junto a él, Subaru debería sentirse feliz y aliviado habiendo por fin, logrado salvarla. Pero frente al implacable galope del dragón del carruaje, lo único que había en la mente de Subaru era la otra chica. Emilia pregunta, ¿quién es Ren? Volvemos a los hechos del final de la primera temporada. Luciendo confundida, ella le dio la cabeza al decir esto. Perturbado intentó encontrar el menor atisbo de una broma. Algo en su voz, en su expresión, esperando escuchar en cualquier momento las palabras «era broma» salir de su boca. Ni siquiera Petra o los demás niños la recordaban. Habiendo confirmado este hecho con todos en el carruaje, Subaru le ordenó al conductor regresar a la capital inmediatamente a toda prisa. En su rostro podía verse la desesperada expresión de alguien montado sobre la misma muerte. Imposible. Debía haber algún error. Todo había salido tan bien, todos habían sido salvados. El objetivo había sido cumplido, a pesar de haber tenido que soportar tanto dolor y sufrimiento, de haber recibido tantas cicatrices en su corazón que nunca jamás podrían sanar. Todo
había salido bien al final, pero aún así, ajá, es Subaru-kun. Impresionante, Crush-sama. Se las arregló para encontrar a este caprichoso gato perdido. Alguien les habló al ver a ambos en el pasillo, de camino al salón. Supongo que era Ferris. Moviéndose de un lado a otro con un corto vestido liberado de los atuendos de caballero y con orejas similares a las de un gato, que se movían de un lado a otro. Ferris caminó hacia ellos y gentilmente sujetó las manos de Crush. Crush le dice, Ferris responde velozmente, llámeme solo Ferris. Ferris y Crush-sama se conocen desde hace mucho tiempo, ña. Si añades San a mi nombre, moriré de soledad y desesperación, ña. Fuck. Sujetando una de sus manos, la mano de Crush, Ferris usó la otra para dar una palmadita en el hombro. Ante tal afectiva interacción, Crush se veía como si no supiera qué hacer, pero al final terminó por aceptar la situación por lo que era, y diciendo, lo siento, inclinó la cabeza. Crush. Para volver a como era antes, aunque sea difícil, daré lo mejor de mí, Ferris. Sí, solo Ferris. Ferris responde, está bien, ña. Porque Ferris ha sido siempre el compañero de Crush-sama y siempre estará a su lado. Y al pensar en estar con una versión tan linda de usted, Ferris podrá encontrar muchas otras razones para prendarse de Crush-sama, ña. Solo pensar en eso hace feliz a Ferris, ña. Ok. Juguetonamente balanceando las manos de Crush, de arriba a abajo Ferris lanzó un beso. Mientras la miraba, la incomodidad creciente en el corazón de Subaru se volvía intolerable. Aunque Crush había cambiado tan drásticamente, Ferris la trataba igual que siempre, y la aceptaba tal cual, lo que iba más allá de lo que Subaru podía comprender. Detrás de la sonrisa de Ferris, ¿qué tan grande sería la lucha interna que debía tener? Subaru no lo sabía. Aún así, solo pensar en eso lo había llenado de emoción. Ferris, Subaru-kun, vamos al salón, Yang. Emilia-sama y el viejo Wilhelm nos están esperando. Subaru responde sí. Sus pensamientos debían de haber agregado algo a su voz, pero Ferris no parecía haberse dado cuenta de ello, diciendo, por aquí, Crush-sama. Ferris la llevó de la mano. Entre la sutil atmósfera que se había creado entre Subaru y Ferris, Crush intentó esconder la incertidumbre que había aparecido entre sus cejas. Los miró a ambos, primero a uno y después al otro, y al final terminó por no decir nada, y silenciosamente siguió por detrás a los pasos de Ferris. Tomando un profundo aliento, Subaru se mordió los labios y cerró los ojos. Su mente se encontraba al límite, su corazón estaba desolado. En ese estado, él no quería ver a nadie. Pero no quedaba más remedio. Esta vez no crearía excusas para consolarse a sí mismo, porque lo último que quería hacer era culparla por su dolor. Después de un largo retraso hicieron su entrada al salón de esta manera. Notando que todas las miradas se posaron sobre él, Subaru miró alrededor del salón, además de sí mismo. Había 4 personas presentes: Emilia, Wilhelm y un paso adelante de él, Crush y Ferris. Al ver que era el último al entrar, Subaru cerró las puertas tras de él y con toda naturalidad se sentó junto a Emilia. Emilia, ¿Subaru? Subaru, no pasa nada. Ya me he calmado un poco, Emilia-tan. Yo estoy mejor. Ante la voz preocupada de Emilia, Subaru respondió en un tono alegre. Solo que sus ojos no la miraron. De hecho, no era capaz de mirarla para nada. Si se encontrara con los ojos de Emilia ahora, habría revelado una parte despreciable de él. Solo pensar en eso le provocaba un incontrolable pavor. Ferris. Ahora que todos están aquí, vamos a comenzar. Con el sonido de una palmada, la atención de todos se centró en Ferris. Hubiese sido imposible para Crush liderar una reunión en su estado actual, así que ese trabajo había quedado para él.
Dando una mirada rápida a todos los presentes, Ferris caminó al frente de la habitación con uno de sus brazos en el aire. Ya que no hay ninguna objeción, vamos a evaluar nuestra situación. Y así con una sonrisa, una reunión de la que cada uno esperaba algo completamente diferente, comenzó. Después de la batalla contra la ballena blanca, en su camino de vuelta a la capital, Rem, Crush y la expedición punitiva, que traían consigo a los soldados heridos y la cabeza de la ballena blanca, fueron emboscados por dos arzobispos del pecado. La mitad de la expedición fue asesinada. Los mercenarios demi-humanos que los acompañaban se retiraron inmediatamente, evitando así su aniquilación. Cuando el vicecapitán Hetero regresó con los caballeros de la capital a la escena, los arzobispos del pecado ya se habían ido. Ya. Solo quedaban los cuerpos de nuestros caballeros y... personas como yo, ¿verdad? Dice Crush. Crush había fruncido el ceño frente a las últimas palabras de Ferris, mordiéndose los labios. Con una expresión abatida, debió haber pensado que todo fue su culpa. Para ella, la Crush, en la historia de Ferris podría muy bien haber sido otra persona. Porque... ¿mi memoria fue borrada por un arzobispo?, pregunta Crush. Seguramente, Ian. Yo mismo atendí el resto de los pacientes en el mismo estado que Crush-sama. Los recuerdos han desaparecido completamente y no hay nada que la magia de Ferris pueda hacer al respecto, Ian. Incluso ahora Ferris no tiene idea de cuál puede ser la causa. Wilhelm, contesta, arzobispo del pecado glotonería. Esta autoridad debió ser de él. Wilhelm asintió de manera grave, y con una seria mirada observó a Crush. Pero al ver a Crush encogerse bajo su mirada, Wilhelm cerró sus ojos en disculpa. Claro, no están acostumbrados a que sea otra persona totalmente diferente. Esa personalidad de Crush. He sido considerado con el estado de Crush-sama y la he asustado. He sido desconsiderado. Estoy tremendamente apenado. Todavía tengo mucho que aprender. No, yo debería disculparme por ser una líder tan inútil, a pesar de que me he esforzado enormemente en recordar todo lo que pueda sobre Wilhelm-sama. Al escuchar a Crush llamarle Wilhelm-sama, el viejo espadachín se avergonzó. Ver a su líder jurada sufriendo tanto, la culpa y vergüenza de haber fallado en proteger llenó de dolor el rostro de Wilhelm. Echando un vistazo a su Subaru, que en este momento debía estar llevando el mismo sentimiento en su corazón, Wilhelm parecía entenderle. Por otro lado, Ferris, cuya actitud hacia Crush no flaqueaba ante nada, parecía ignorar completamente los sentimientos de Subaru. Ya nos hicimos cargo del arzobispo del pecado pereza, y ahora tenemos a glotonería y a codicia. Hay un límite para lo que podemos hacer, ñan. Algo tan extraño como la aparición de dos arzobispos del pecado al mismo tiempo. Me sorprendería si la aparición de Emilia-sama no tuviera nada que ver. Emilia responde, ¿yo? Su nombre había sido repentinamente mencionado. Emilia miró a Ferris con una expresión de sorpresa. Asistiendo con la cabeza, Ferris continuó. El culto de la bruja nunca pasaría por alto la existencia de una semielfa como Emilia-sama. Normalmente suele ser tranquilos y raritos en las sombras, pero ahora, de la nada, causan todo este jaleo. Obviamente ambas cosas están relacionadas. Mientras escuchaba las especulaciones de Ferris, Subaru se cruzó de brazos y meditó sobre su conversación que había tenido hace un tiempo. La noche anterior a la batalla contra la ballena blanca, cuando Subaru discutió con Ferris y Crush la posibilidad de un ataque de los cultistas de la bruja, ambos aceptaron sus sospechas rápidamente, lo que significaba que debía haber un precedente. Emilia dice, pues, la verdad es que no sé mucho sobre ese culto de la bruja, pero al decir que son de la bruja se refieren a la bruja de la envidia, ¿cierto? Levantando su mano nerviosamente, Emilia pronunció aquella pregunta completamente inesperada. Subaru no estaba seguro de haber oído bien y las expresiones de Wilhelm y Fer se congelaron. Las únicas personas que no se encontraban atónitas frente a esas palabras eran Crush y la propia Emilia. Al ver sus reacciones, Emilia se puso aún más nerviosa. Emilia, lo siento. Puedo ver por sus reacciones que eso es algo que debería saber, pero nadie me ha hablado de ello de verdad. Pero, Emilia Tan, tú sabes de la bruja.
Fuiste tú quien me dijo. La primera vez que se conocieron, ella le dijo que se llamaba Satela, por lo que después de haber muerto, él la llamó por ese nombre, pero la rabia que ella sintió en ese momento daba a entender que sabía que ese nombre estaba prohibido. Pero Emilia sacudió la cabeza ante las palabras de Subaru. Cerca del bosque donde vivía, había una pequeña aldea. Ellos me odiaban debido a mi parecido con la bruja de la envidia, así que sé cómo todo el mundo considera a la bruja. Pero algo como el culto de la bruja. Por ahora dejemos de lado cómo vivía Emilia Sama en el pasado, ¿ya? Pero pensar que ni siquiera conoce al culto de la bruja con todo lo que ha ocurrido me parece indignante, ¿ya? Con los hombros levantados en signo de burla, las manos de Ferris se dejaron caer con un suspiro. Viendo esta actitud por parte de Ferris, la rabia de Subaru creció, y mirando directamente a los ojos de Ferris, le replicó: ¿Cómo puedes decir algo así? ¿Sabes cuánto coraje se requiere para admitir que hay algo que no conoces? ¿Qué hay de malo en preguntar lo que sea necesario? Subaru-kun es bastante persuasivo, ¿ya? De verdad que es su maestro y sirviente, ¿ya? Ferris se burló implacablemente del evidente disgusto de Subaru. Subaru estuvo a punto de levantarse indignado, pero... Ferris, no puedo dejar pasar lo que acabas de decir. Discúlpate ahora mismo. Ju- Justo antes de que las fuerzas de Subaru inyectaran sus piernas, aquellas palabras de reproche resonaron en la habitación. Con un vestido de noche azul oscuro y una actitud hasta ahora frágil y tímida, de un momento a otro ella se transformó. Majestuosidad y fiereza. Su mirada era la de un caballero. Tal como Natsuki-sama acaba de decir, preguntar lo que uno no conoce o lo que uno desconoce no es merecedor de ninguna burla. Ni siquiera tú tienes derecho a ello, ¿entendido? Shit. Ferris, entendido, Cruz-san. Sus severas palabras se fueron apaciguando. Cruz pareció regresar a la chica suave a hablar de hace solo unos momentos. Aún así, ni los ojos de Subaru ni los de Ferris pudieron contener su asombro por haber escuchado a esta frágil y femenina joven decir algo propio de la impresionante Cruz del pasado. O sea, todavía hay algo allí, su esencia aún vive dentro de ella. Emilia-sama, por favor, acepte mis disculpas por rudecer. Subaru-kun, tú también. Subaru, tú, no, está bien. Mejor hablemos sobre el culto de la bruja ahora. Emilia-tan quiere oírlo, y para ser honesto, yo tampoco conozco todos los detalles. Al escuchar que Subaru se resignó parcialmente, Ferris aliviadamente respondió con un entendido, ña. Con un dedo suavemente colocado sobre su labio inferior, Ferris dio una vuelta con su con su corto vestido. Primero que nada, tal como Emilio-sama acaba de decir, el culto a la bruja es una organización que adora a la bruja de la envidia. Desde la imparable aparición de la bruja hace 400 años, estos fanáticos han estado activos. Para la Orden de los Caballeros, cualquier afiliado de esta organización debe ser asesinado al momento de su avistamiento. ¿Asesinado al momento de su avistamiento? Son personas, ¿cómo pueden dar una orden tan horrible? Los del culto de la bruja no dudarían en quemar una aldea o una ciudad entera solo para cumplir sus metas. De hecho, la aldea cerca de la mansión de Lord Rothwell estuvo a punto de caer víctima de estos cultistas. Incluso, uno de los arzobispos del pecado, que tomó parte en la emboscada, una vez fue capaz, completamente desarmado y por su propia cuenta, de capturar una ciudad entera del imperio del Volachia en el sur. Mierda. Está hablando creo que de la sí, de la codicia, creo. Emilia pestañeaba constantemente como si fuera incapaz de asimilar lo que estaba escuchando. Subaru entendía su reacción, ya que todos los horrores del culto de la bruja habían sido grabados profundamente en su corazón. Incluso ahora él usaba Beetlejuice como una unidad estándar de medida para la locura, pero en términos de fuerza, Codicia sonaba como alguien a un nivel completamente diferente al de Beetlejuice. Esperen. Me estoy saliendo del tema, ¿ya? Los arzobispos del pecado del culto de la bruja, nombrados en honor a otras 6 brujas del pecado,
excluyendo a Envidia, son los ejecutivos de la organización. Las otras 6 brujas eran pereza, codicia, glotonería, lujuria, ira y orgullo, ¿verdad? Sí, y entre ellos pereza y codicia son especialmente conocidos. Codicia, como ya dije antes, es conocido por aniquilar ciudades enteras. Pereza, perdón. Pereza, por otra parte, parece estar detrás de cada disturbio causado por el culto de la bruja. Pero Pereza acaba de ser preciosamente eliminado por nuestra expedición punitiva. Ña, ¿no es verdad, Subaru-kun? Sí, Pereza está muerto. Lo vi desintegrarse con mis propios ojos. No hay duda al respecto. Subaru confirmó las palabras de Ferris, mientras su mente revivía los últimos momentos del abominable Beetlejuice. Gritando el nombre de Subaru lleno de odio, incluso después de tanto tiempo, aquel sonido no dejaría sus oídos. Como una maldición, continuaba atormentándolo. Hey, ¿qué tal, Espi? ¿Cómo está todo? Saludos. Rayos. Estamos leyendo la novela, el interludio 3 de la novela ligera de Re:Zero. Esto es lo que viene en la segunda temporada. ¿Será esa la causa detrás del cruel destino de Subaru? Todavía quedan 5 arzobispos del pecado, 2 de ellos responsables de emboscar a Cruz-sama. Sus movimientos están siempre envueltos en misterio y aún después de 400 años intentando erradicarlos, no es mucho lo que se ha logrado. En cuanto a su objetivo, se dice que pretenden revivir a la bruja de la envidia. Subaru, revivir a la bruja. Incapaz de ignorar aquellas palabras, Subaru dio un salto volcado en su silla. Las chicas se sobresaltaron, y mientras Subaru sacudía sus manos de arriba abajo. Pero, revivirla. ¿Acaso eso es posible? La bruja ha estado muerta por 400 años, ¿verdad? Hacer que alguien muerto vuelva a la vida. Wilhelm responde, Subaru no. La bruja de la envidia no está muerta. Su vida aún está conectada al borde de este mundo, desafortunadamente. Al agitado Subaru, Wilhelm calmadamente reveló este hecho. Sin palabras, Subaru miró a Wilhelm, encontrándose con sus ojos serios y severos. Cerca de la gran cascada se encuentra el templo de la piedra del sello. La bruja está allí, su indestructible esencia sellada en el interior, ya que ni siquiera el poder del dragón y del santo de la espada combinados pudieron destruirla. Sellada, dice Subaru. Puede que haya escuchado algo así antes, pero para revivirla, ¿por qué no simplemente destruyen el sello? ¿Dónde había escuchado eso antes? Pero más importante era la pregunta que acaba de hacer. Sí, la bruja ha sido sellada. Lo único que necesitarían era romper el sello, pero en cambio, cada vez que una semielfa aparecía, ellos causaban estragos en el mundo mediante asesinatos y destrucción sin sentido. ¿Qué es lo que intentaban hacer el culto de la bruja? Pero frente a la pregunta de Subaru, Wilhelm sacudió la cabeza. Acercarse al templo es virtualmente imposible. Primero, hay una cantidad ínfima de maná cerca de la gran cascada. Bajo esas circunstancias, nadie podría soportar el miasma de la bruja. Y segundo, jamás podrían cruzar al otro lado de la red de vigilancia de los sabios. Los sabios, dice Subaru. Shaula la sabia juró a la primera generación de los santos de la espada y al dragón volcánica. Fueron los héroes que sellaron a la bruja de la envidia. Nian. Después de aquello se retiraron a la atalaya de Pleiades, cerca de la gran cascada, pero se retiraron solo parcialmente, ya que incluso ahora continúan vigilando a quienes aún intentan revivir a la bruja, o por lo menos eso es lo que cuenta la historia, contesta Ferris. Tienen que estar bastante viejos, dice Subaru.
400 años es bastante tiempo, incluso para unos sabios. Pero eso era otro tema. Subaru decidió olvidarlo para que Ferris pudiera continuar. Bueno, ahora sabemos por qué la bruja no puede ser liberada del sello. Pero entonces, ¿cómo planean revivirla? Aunque me lo preguntes, Ian, Ferris no es parte del culto de la bruja, así que tampoco lo sé. Lo único que podemos hacer es torturar a algún cultista hasta que lo escupa todo. Ian. Pensando en la pregunta de Subaru, Pasando a la pregunta de Subaru, Ferris puso una expresión de me rindo. ¿Temporada de qué? Del anime. Y aunque Subaru no había quedado satisfecho con la respuesta, no tenía sentido seguir preguntando. En todo caso, Emilia sintió. Así que es por eso que todos me tratan así. Pero, ¿por qué Puck no me dijo nada? Subaru, ¿tendrá Puck algo que decir? Quiero preguntarle un montón de cosas. Puck no me responde. A pesar de que parece haberse materializado, solo sé que está aquí, en algún lado. Viendo cómo Emilia se encogía de hombros en su asiento, ni siquiera a Subaru se le ocurrió decir no pasa nada, no pasa nada. De hecho, absolutamente tenía que hablar con Puck. Además, era imposible predecir dónde ni cuándo el arzobispo del pecado glotonería aparecería, por lo que la contribución de Puck en el tema era crucial. Eso es todo lo que hay que saber sobre el culto de la bruja, Ñan. Así que, dejando ese tema de lado, vamos a discutir un poco sobre el futuro. ¿Sobre el futuro?, pregunta Subaru. Girando hacia Subaru, a la vez juntaba sus manos en una palmada, Ferris, con una jubilosa sonrisa dijo: en pocas palabras, esta alianza vamos a disolverla. Yan. La atmósfera en el salón quedó congelada. Solo la mente de Subaru se había acalorado. Asimilando aquellas palabras, reflexionó un momento tranquilamente mientras se lamía los labios. ¿Disolver la alianza? ¿Qué es lo que intentas decir? Exactamente lo que escuchaste, Ian. Así como están las cosas ahora, nuestra alianza ha dejado de ser mutuamente beneficiosa, Ian. Al ver que Subaru fue capaz de mantener la compostura, la expresión de Ferry reveló una pizca de admiración. Aunque estaba más bien molesto por aquella expresión de Ferris, Subaru se preguntó si él estaba usando a la alianza como una moneda de cambio para obtener algún beneficio en la negociación. Mientras más lo pensaba, más se tenía que esforzar en mantener la calma. Aún así, su cabeza estaba casi hirviendo. Dejando de lado los derechos de minería, entre todos coordinamos nuestros esfuerzos para derrotar a la ballena blanca. Y, ahora que ya está hecho, ¿quieres retirarte después de cosechar los beneficios? Eso es bastante deshonroso. No importa por dónde lo mires. Alberga más riesgos que beneficios, Subaru. ¿Qué? Comparado con la actitud agresiva de Subaru, Ferris hablaba casualmente mientras meneaba un dedo. Yang, glotonería y codicia aparecieron juntos para empezar. Después de eliminar a Pereza, una alianza con la facción de Emilia-sama nos convertiría en un objetivo del culto de la bruja. Considerando lo que ocurrió a Cruz-sama, ¿todavía crees que es beneficioso para nosotros formar una alianza con ustedes? Pues, echando un vistazo completamente diferente a Cruz, Subaru dudó un momento en rebatir el argumento de Ferris, ya que en el fondo de su corazón él llevaba las mismas heridas. Pero esta vez no fue Subaru quien rebatió las palabras de Ferris. Wilhelm, no estoy de acuerdo, Ferris. Inclinándose hacia adelante en su asiento, la mirada severa de Wilhelm alcanzó los ojos de Ferris. Los párpados de Ferris se entrecerraron mientras dejaba escapar un ¿eh? Algo así como ¿eh? Con una débil sonrisa. ¿Qué quiere decir, Ñan? Después de lo que Glotonería le hizo a Cruzama, ¿cuál crees que sería el beneficio de una alianza que atraería el curso de la bruja hacia nosotros? Matar a Glotonería. Una oportunidad para vengar a nuestra líder, contesta Wilhelm. ¿Venganza? ¿Acaso es más importante para ti que la propia vida de Cruz-sama? En contra de Wilhelm, Ferry se negaba a ceder terreno.
En la mente de ambos pesaban con fuerza los sentimientos sobre su líder. Si continuamos lidiando con el culto de la bruja, solo conseguiremos que este desastre se vuelva a repetir. En estos momentos, Cruz-sama ni siquiera es capaz de protegerse a ella misma. Si ese día llegara, si se tratara de solo de una herida física o emocional, Ferris podría curarla. Pero si llegara a morir, todo habría terminado, ¿no? Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, mientras el culpable anda libre por ahí. Los recuerdos de Cruz-sama, si derrotamos al arzobispo del pecado, quizás pueda recuperarlos. Rendirse tan pronto es demasiado precipitado. Que al derrotar a ese bastardo sus recuerdos volverán. Me parece, Wilhelm, que pensar que sus recuerdos pudieran ser devueltos solo con matar a la cosa que se los arrebató. ¿Estás soñando despierto o crees que esto es alguna clase de cuentos de hadas de mierda? Wow. Felix, le dice Wilhelm. Con un poderoso rugido el aura del espadachín retumbó en la habitación, como si una ráfaga de viento se hubiera colado. Esa fue la sensación de todos los presentes. Aún estremecidos por la conmoción, solo la mirada afilada de Wilhelm permanecía intacta. Wilhelm, Felix, lo que acabas de decir, nunca vuelvas a repetirlo en frente de su Arudo, ¿no? Felix, lo siento. Llamado por su verdadero nombre, no una, sino 2 veces, Perry cerró los ojos en dolor y arrepentimiento. Los demás se quedaron mirando a Subaru, quien se encontraba sentado nuevamente, sus manos apretadas con fuerza, levemente temblorosas. Dejaban escapar un hilo de sangre entre las aberturas de sus dedos, casi cubriéndolos por completo. Emilia-tan, no te preocupes, dice Emilia. No diré nada parecido a lo entendido. No diré nada parecido a lo entiendo, o todo estará bien. Aunque intente con todas mis fuerzas entender cómo te sientes, esa chica olvidada, debido a que no soy capaz de entender nada, no importa lo que diga, no estaría siendo justa contigo. Subaru levantó la mirada, entonces pudo ver las amatistas pupilas de Emilia llenas de tristeza. En sus ojos vio un reflejo de sí mismo, de toda su debilidad. Ese era el Natsuke Subaru que ella veía. Como si hubiera sido rescatado por aquella tierna consideración, Subaru sacudió la cabeza. Decir algo como todo estará bien, incluso si rasgara mi boca intentándolo, no sería capaz de decirlo. Pero no importa, Ferris, no te preocupes por eso. Yo no me rendiré, mientras haya el más mínimo atisbo de esperanza. Ferris contesta, ¿en serio? Yan. A Subaru-kun de verdad que no le gusta rendirse. Al ver a Subaru intentar actuar como si todo estuviera bien, el semblante de Ferris rompió una sonrisa, pero su posición seguía sin cambiar. En cuanto a Ferris, Yan, no estoy de acuerdo en continuar con la alianza. Regresaré a Cruz-sama a su verdadero yo, ya verán. Así que deberíamos dejar de lado la venganza contra glotonería por ahora. Yan. ¿Qué debemos hacer y cómo, Cruz-sama? Usted decide. No nos corresponde a nosotros hacerlo por usted. Buena respuesta, Wilhelm. Al final, todo recaía en ella. Los ojos de ambos se centraron en ella y habiéndolo comprendido, Cruz asintió. Aún me falta mucho por saber, y no puedo recordar cómo era yo antes. Me gustaría dejarles claro que mantenerse a mi alrededor podría desorientarles. Aún así, les agradezco que hayan depositado en mí su estima y confianza. Y, en lo que a mí concierne, me gustaría poder vivir a las alturas de esas expectativas. Debido a todo esto, daré lo mejor de mí. A pesar de haber perdido sus recuerdos, parecía que la fortaleza propia de su personalidad se había mantenido. ¿Cuál será el origen de la esencia de una persona? Viendo a Cruz actuar de aquella manera una vez más, a pesar de haber olvidado todo lo que conocía, Subaru no podía evitar hacerse esa pregunta. Pero en cuanto a la alianza, parece que la mejor opción era posponer las negociaciones por el momento. En cualquier caso, dice Ferris, si la persona que conoce toda la información clave concerniente a la facción de Emilia-sama, sí, el Margrave Roswell, no está presente, entonces no hay nada que podamos hacer, ñan. Así que las negociaciones quedan pospuestas hasta que Margrave pueda asistir.
Crush contesta: sí, eso será lo mejor. Entonces esta reunión, la corta Ferris, será un secreto. Así que pretendan que no se trataba de alguna otra cosa distinta a la alianza. ¿Yan? Ferris lanzó una afilada mirada a Subaru, mientras decía aquello con una voz inusualmente baja. Subaru tragó saliva, pero sin ver ninguna razón para estar en desacuerdo, sintió. Desde su perspectiva, esta decisión tenía mucho sentido. Si el público supiera el estado actual de Crush, su posición como una de las candidatas más competentes se desvanecería completamente. Es cierto. De hecho, las repercusiones de conocer la amnesia de Crush serían de la misma magnitud que el prestigio de haber derrotado a la ballena blanca. Fue específicamente por este motivo que Anastasia no había sido invitada a esta reunión. Dejando de un lado a Julius, Anastasia seguramente intentaría usar esta información para su beneficio. Menos mal que esos chicos de ella no vieron el estado actual de Crush-sama, Yan. Pero ella estará presente en las negociaciones sobre la victoria. ¿Qué haremos sobre eso? Pero responde: podemos inventar alguna excusa y decir que Crush-sama se encuentra mal. Ferris pensará en algo. En cuanto a Subaru-kun, tu bando solo necesita mantener el secreto, ¿entendido? Pidiendo nada más que silencio, Ferris no permitiría más enredos entre ambas facciones. Subaru, dándose cuenta de esto, solo pudo asentir. Al final, la reunión concluyó sin haber logrado avance de ningún tipo. Aceptando la desesperada situación en la que se encontraban, más que cualquier otra cosa, ambas facciones tenían en común que sus respectivos futuros eran inciertos. Ok. Uf, vamos a mitad. Ya falta poco. Falta poco. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Es largo este interludio. Holy shit. Me imagino que lo voy a dividir en dos partes en el video. ¿Qué opinas, Angelo? Bueno, continuamos. Subaru. Gracias por apoyarme ahí dentro, Wilhelm Sam. Después de la reunión en el salón, Subaru le dijo aquellas palabras a Wilhelm, a la salida de la mansión Karsten. Deteniéndose, Wilhelm se giró hacia Subaru. Para nada. No fui de ninguna ayuda. Estoy avergonzado de lo poco confiable que puedo llegar a ser. A pesar de todo, fui incapaz de asistirle hoy. No digas eso. Si no hubiese sido por ti, no hubiésemos sido capaces de derrotar a la ballena blanca. Y después de eso, fuiste el único a quien pude confiarle el bienestar de Emilia y los aldeanos. Por eso estoy tremendamente agradecido. A pesar de tratarse de palabras genuinas de gratitud, ni siquiera ellas fueron capaces de animar el rostro de Wilhelm. Nunca olvidando favores pasados, y siempre cargando con el dolor de los demás en su interior, este hombre, ¿acaso no era demasiado bueno para su propio bien? Subaru sonrió ante ese pensamiento. La situación todavía no se ha consolidado del todo, pero ¿has tenido alguna oportunidad de visitar la tumba de tu esposa? Puede que no sea suficiente consuelo, pero por lo menos pudiste vengarla. Wilhelm queda atónito. Frente a las palabras de Subaru, el rostro de Wilhelm colapsó en una profunda emoción. Viendo aquellas oleadas entrelazadas de dolor y emoción, Subaru no sabía qué hacer. Al ver la indecisión de Subaru, Wilhelm se inclinó mucho. Subaru Dono, debo disculparme. Espera, no hagas eso. No tienes nada de qué disculparte. Yo soy quien debería agradecerte. No, eso no es verdad. Las palabras que dije en la reunión no fueron basadas en un genuino deseo de ser su aliado. Fueron solo mis vanos y egoístas sentimientos los que me llevaron a apoyar la alianza. Por ocultar este hecho, estoy profundamente avergonzado. Sin entender las palabras de Wilhelm, Subaru frunció el ceño. Al ver esto, Wilhelm se quitó el abrigo y se remangó su manga izquierda, revelando una herida vendada alrededor de su hombro. A través de la venda se podía ver que las capas inferiores estaban empapadas de sangre. ¿No te duele?,
Deberías ir con Ferris para que te vea eso. Wilhelm, esta herida no puede ser curada. ¿What? Fue causada por un oponente que poseía la protección divina del dios de la muerte. Holy shit. No puede ser curada. Entonces, Wilhelm Sam, una herida incurable, incluso Subaru sabía cuál sería el desenlace. Normalmente, mientras el sangrado no pudiera ser detenido, era como una cuenta atrás que había sido puesta en la vida de uno. Pero a diferencia de Subaru, quien se veía lleno de aprehensión, Wilhelm sacudió la cabeza tranquilamente. Mi vida no está en peligro por ahora. ¿Cómo puede ser? Dice Subaru. Esa herida, un ataque de ese tipo. No recibí esta herida hoy ni ayer. Es de hace bastante tiempo, pero recientemente volvió a abrirse. Y esto es algo muy importante para mí. Escuchando las palabras calmadas de Wilhelm, el pequeño cuerpo de Subaru se estremeció y se contrajo. Sin saber por qué reaccionaba de aquella manera, incluso las raíces de sus dientes parecían no encajar bien en su mandíbula. Todo aquello venía del demonio de la espada, enfrente de él. Una increíble aura capaz de congelar hasta el hígado de una persona, continuando con una calmada y gentil voz. Los efectos de la protección divina se vuelven más fuertes cuando el dueño de la protección está cerca. Cuando el dueño del dios de la muerte se acerca lo suficiente, las heridas que infringió a su oponente se abren. Oh shit. Entonces, eso significa que la persona que te causó aquella herida hace tiempo está cerca. La persona que hirió mi hombro izquierdo es la anterior generación del Santo de la Espada. ¿What? Al escuchar a Wilhelm, la respiración de Subaru se detuvo. La anterior generación del Santo de la Espada es su esposa. Mirando a los ojos de Wilhelm, pudo apreciar un brillo frío de emoción. Wilhelm. Teresia Van Strea. La herida causada por mi esposa se ha reabierto. Pam pam pam. Para poder descubrir la razón necesito continuar tras el culto de la bruja. Oh mierda. No me acordaba de esto. Oh shit. Completamente aturdido, Subaru entró en la habitación donde Rem estaba durmiendo. Desde que regresaron a la mansión Crush cada vez que podía, iba a quedarse con ella. Aunque él sabía que era imposible, en algún lugar de su corazón, de su debilidad, esperaba que ella simplemente despertara. En este estado ya no tenía ni el coraje ni el deseo de encarar a Emilia. Quizá ella podía ser capaz de entenderlo, pero estar a su lado ahora solo le traería dolor. A no ser que Subaru fuera a buscarla, ella se mantenía alejada, dándole el tiempo que sea necesario, aunque se encontrara preocupada por él. Si Emilia estuviera aquí, él probablemente se largaría a llorar, aunque solo fuera para calmar un poco la debilidad de su corazón. Aunque él odiaba esa debilidad, no podía simplemente arrancarla de sí. Rem, a pesar de que me dijiste que yo fuera fuerte, o de que yo era fuerte, yo, sin ti a mi lado, no puedo, Rem, no puedo. Nada cambió desde que había ido al salón. Respirando suavemente, su corazón aún latía, pero aparte de eso, no había ninguna otra señal de vida. En estos momentos, solo el corazón de Subaru recordaba su existencia. Pero, ¿eres tú? ¿A qué has venido aquí? Fuck. Que yo esté aquí es tan extraño. Incluso yo tuve alguna clase de relación con esta chica antes, ¿verdad? Así que venir de vez en cuando, ¿qué hay de malo en ello? Este es Puck. Subaru responde, ¿con qué cara dices eso? Gentilmente tocando la frente de Ren, Subaru miró a su lado. Flotando en el aire había un pequeño gato gris, meneando su cola mientras lo observaba. ¿Por qué me miras de ese modo? ¿Acaso hice algo? Esta vez no hiciste nada. Ve a buscar a Emilia o lo que sea, siempre y cuando te vayas a flotar a otro lado. ¿Eso quieres?
Me parece curioso que digas algo así. Aunque mi libertad no se encuentra restringida, si esa chica se metiera en problemas mientras no estoy cerca. Frotándose el bigote, Puck murmuró tranquilamente, entonces flotando a la altura del rostro de Subaru. Sin embargo, creo que es mejor hablar con Subaru ahora mismo. Actúas como si lo supieras todo. Realmente me molesta. Subaru miró al otro lado. Aún así, Puck esperó silenciosamente. Subaru suspiró, aunque seguirle dócilmente la corriente le molestaba. No le dijiste nada a Emilia sobre el culto de la bruja. ¿Cuáles son tus intenciones? No tengo ninguna intención. Si puedes vivir sin saber algunas cosas, entonces no saberlo no tiene nada de malo. Si Lia me lo hubiese preguntado, se lo habría dicho, pero nunca preguntó. Gente como esa, sí, simplemente los ignoras. Entonces no tendrías que preocuparte de ellos, ¿verdad? Sí, de verdad que hay cosas que está bien no saber. Pero en este caso es todo lo contrario para Emilia, ¿no? Esa chica salió del bosque para convertirse en gobernante. Esta chica está luchando para ganar la selección real. Era imposible evitar el culto de la bruja así. Tú sabías sobre esto. Por supuesto que lo sabías. Tratando de mantener la voz baja, Subaru intentó descubrir las intenciones de Puck. Pero Puck, bamboleándose en el aire, fácilmente esquivó las vigorosas palabras de Subaru. La aparición del culto de la bruja. También sospeché que podría pasar, pero decírselo o no a Liam era algo completamente diferente. Incluso si eso significa ponerla en peligro a ella o a quienes la rodean. No sé qué estabas pensando, pero si las cosas hubieran pasado como debían, entonces Emilia habría... Ya veo. Hiciste un gran esfuerzo para salvar a Lia. Esta chica también. Se sacrificó para ayudarla. En ese caso, necesito agradecerle a ella también. Subaru se conmociona. En ese momento, ignorando completamente todo y sin ningún titubeo, Subaru lanzó un puño con toda su fuerza contra el espíritu, enfrente de él. El espíritu, fácilmente evitando el golpe, estremeció su rostro en asombro. ¿A qué ha venido esa reacción tan repentina? No te atrevas a tocar a Ren, ni con tus manos ni con tus palabras. Mierda. Sorprendido de sí mismo, su voz se quebró lentamente. Las emociones que brotaban de su corazón quizás se habían vuelto demasiado difíciles de soportar. Con sus redondos ojos, Puck miró profundamente a Subaru y diciendo, ya entiendo. Enderezó su pequeño cuerpo. Dije algo desconsiderado, lo siento. No debía haberlo hecho. En vez de esto, hablemos un poco sobre glotonería. Oh, hablar. ¿De qué servirá ahora? Si logras entender la naturaleza de aquella cosa que se comió el nombre y los recuerdos de esta chica, quizá haya esperanzas de lograr tu deseo después de todo. Reaccionando ante aquellas palabras, la cara de Subaru se levantó de golpe. Al ver su reacción, Puck asintió. Entonces comenzó a mover su pequeña nariz rosada mientras rebuscaba en sus recuerdos. Puck. La autoridad de glotonería. En términos sencillos, consiste en comer. Cuando él se come el nombre de una persona, todos los recuerdos de los demás sobre aquella persona son tomados. Y cuando él se come los recuerdos de una persona, todos los recuerdos propios de esa persona son tomados. Si ambos son tomados, tanto el nombre como los recuerdos, entonces esa persona se convierte en un caparazón vacío. Un caparazón vacío no hace nada, ni jamás podrá hacer nada. Esta chica está en ese estado. Nombre, recuerdos. Piensa Subaru. Los recuerdos de Crush, los recuerdos y el nombre de Ren. Tal es, tal es el efecto de la autoridad de glotonería. Después de matar al arzobispo del pecado, glotonería, los recuerdos regresarán. Ni idea, dice Puck. Me pregunto qué ocurriría. Vomitar todo lo que ha comido. Aunque no es algo en lo que me guste pensar, ¿será algo posible? ¿Será posible algo así? La única forma de saberlo es preguntándole al tipo en cuestión. Pero la posibilidad existe, ¿verdad? Los recuerdos de Ren.
la posibilidad de recuperar los recuerdos de Ren. Al darse la vuelta, Ren continuaba en su sueño profundo. Todavía respirando suavemente, su corazón aún latía, su cuerpo aún estaba vivo, solo que sus recuerdos y su nombre habían sido comidos por un demonio. Arzobispo del pecado y glotonería, te aniquilaré cueste lo que cueste, declara Subaru. Aún así, no estoy seguro de que sea algo tan simple, comenta Puck. Las últimas palabras de Puck no lograron entrar en la mente de Subaru. Subaru, justo ahora, estaba defendiendo aquel último fragmento de esperanza como si fuera el último bastión en su corazón. Cuando llegó a la capital, descubrió a Rien después del ataque, y cuando supo que todo estaba perdido, sin un atisbo de duda, Subaru se clavó un cuchillo en su propia garganta. Lo que sintió en ese momento ni siquiera él lo recordaba ahora. Todo había salido perfectamente, más allá de las expectativas de cualquiera, pero la verdad era que, en ese momento no le importó tirar todos sus esfuerzos a la basura. Si perdía a Ren, si eso significaba un futuro en el que ella no estuviera, no importaba cuántas veces tuviera que volver a soportar el mismo dolor, él lo haría. Eso era lo único que Subaru era capaz de recordar claramente. Atravesando su garganta, cubriéndose de sangre adolorido, con un calor abrasador, perdió completamente la conciencia. Cuando volvió en sí, lo que vio fue a Ren yaciendo en la misma cama. El punto de guardado se había movido hacia adelante. El lugar de retorno había cambiado. Subaru vio el infierno, y solo el infierno. De nuevo, debía ser algún error, tenía que suicidarse de nuevo, pero Subaru dudó, no porque tuviera miedo al dolor o a la muerte. Se había dado cuenta, aunque lograse regresar al punto de guardado anterior, no podría salvarla. En el punto de guardado anterior a la batalla contra Beetlejuice, justo después de la batalla contra la ballena blanca, ya habían pasado varias horas desde que Subaru y Ren tomaron caminos diferentes. Era demasiado tarde para lograr alcanzarla antes de la emboscada, e incluso si pudiera significaría abandonar a Emilia, y aunque enviara la expedición por su cuenta a salvar a Emilia, y él se apurase a llegar al lugar de la emboscada, ¿cómo podría derrotar a los dos arzobispos del pecado? Para derrotar a Beetlejuice, la presencia de Subaru era indispensable, y el escape de Emilia no habría sido posible sin la protección de Wilhelm. Sacrificar a Emilia para salvar a Ren, o sacrificar a Ren para salvar a Emilia. Sin sacrificar a alguna de ellas era imposible salvar a la otra. Ante esta decisión imposible, Subaru dejó caer la daga que sostenía sobre su garganta. A diferencia de ser borrado por la niebla de la ballena blanca, el cuerpo de Ren permanecía aquí, pese a haber sido olvidada por todo el mundo. Incapaz de hacer nada, Subaru simplemente se sentó al lado de ella completamente aturdido. Pero el tiempo de permanecer hundido en crueles pensamientos sin sentido terminaba aquí y ahora. Sosteniendo la mano de Ren, Subaru confirmó su resolución. De una cosa estaba seguro: yo te los voy a recuperar. Ren, voy a recuperar tus recuerdos, cueste lo que cueste, ya verás. Es una promesa. Justo enfrente de sus ojos, el nombre, justo enfrente de sus ojos, el hombre del que te enamoraste se convertirá en el más grande héroe que el mundo jamás haya visto. Pero quizás todavía está a mitad de camino. Lo prometo, tu héroe vendrá por ti, solo espera un poco más. Levantó la cabeza mostrando los dientes, era una declaración de guerra. Aquellos enemigos se arrepentirán de haber puesto sus manos sobre lo más sagrado e inviolable para mí, porque yo, Natsuki Subaru, traeré el castigo sobre ustedes. Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Desde el día en que comenzamos desde cero, ya no soy capaz de soportar ni un solo día sin pensar en estar contigo a mi lado. Así que debo recuperarlos. Los días perdidos, los días caminando contigo, y los días en los que caminaré contigo de nuevo,
con mis propias manos, lo prometo, los traeré de regreso una vez más. Este ha sido el interludio 3, chicos, y ha estado muy bueno. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan al respecto? Por favor, dejen en los comentarios qué les pareció este review y esta reacción de el interludio 3 de Re:Zero. ¿Qué pasará con su héroe? ¿Les gustaría que siga haciendo reviews de la novela web? Denle un like si les gustó, por favor suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Bye bye.